Muy buen día a todas y todos. Me voy a presentar. Soy José María Aranda Sánchez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, adscrito a la Facultad de Artes. Cursé una licenciatura en psicología, una maestría en sociología y un doctorado en urbanismo por parte de la UNAM. Soy docente eh, también en las facultades de humanidades, de ciencias políticas y, por supuesto, de artes, en la maestría en estudios visuales. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2 y funjo actualmente como corresponsable en el proyecto de investigación que intitulamos Arte Expandido, Imagen, Conocimiento y Estudios Visuales en América Latina. Como parte del avance de este proyecto, les voy a presentar la ponencia que he intitulado Problematización de los estudios visuales generados en América Latina. Dos puntos: epistemología, metodología o metodologías y campo de acción. El objetivo, bueno, es presentar al debate tres problemas que yo he identificado justamente en trabajos que se ubican dentro del campo de los estudios visuales latinoamericanos producidos en esta región durante la última década en el campo de conocimiento y, dijéramos, de las prácticas en que se ocupa. El método general, para dar ya una idea global de lo que pretendí hacer para esta ocasión, es realizar un desplazamiento del pensamiento como un movimiento de análisis crítico que busca captar de qué manera pueden ser construidas algunas posibles soluciones a determinados problemas, pero también cómo esas diferentes soluciones están en función de una forma específica de problematización. Entonces, ahí yo soy el responsable y voy a tratar de de exponerles, ¿verdad?, cómo procedí básicamente en cuatro operaciones lógicas, así les llamo. Una primera tiene que ver con una caracterización general de lo que concibo yo como una problematización. Básicamente se refiere a una práctica de la crítica orientada a descubrir eh, posibilidades y límites de una reflexión, la propia que estoy haciendo, para enfocar focos de experiencia que esclarezcan el paso de una determinación a otra. Es decir, donde no se ve un problema, yo voy a pasar a mostrar cómo es posible sí encontrarlo y que además tiene mucho sentido ese problema y posiblemente soluciones que tal vez no estemos viendo. En segundo lugar, haré un planteamiento de la problemática, es decir, como se parte de la premisa de que teórico-conceptual, ¿verdad?, de que los estudios visuales, más que conformar un objeto de estudio bien delimitado o definido, se configura, dijéramos, a partir de un conjunto de problemas, ¿verdad?, que tienen que ver, ahí sí, con la visualidad, con la cultura visual y también con, en general, con las imágenes contemporáneas. Entonces, yo para formular estos problemas procedo a una observación empírica para identificar ciertos planos de problematización de los estudios visuales, ¿verdad?, que se han elaborado, decíamos, en la región, y posteriormente exponer a ustedes unos enunciados que expresen áreas de problemas, ¿verdad?, en este ámbito y, como les decía yo, hacia dónde encuentro que pudiéramos eh, localizar, crear algunas soluciones. Entonces, avanzo diciendo lo siguiente: la problematización, sí, como decía yo, sobre todo la voy a entender como un trabajo crítico que va a consistir en no una deconstrucción, sino más bien en una reflexión
en torno a determinadas dificultades y obstáculos que al parecer no tendrían por qué intervenir o, dijéramos, impedir que se genere el trabajo, llamémosle científico, crítico, pero sabemos que también es artístico en nuestro ámbito, de tal manera que, ¿cuáles fueron las condiciones? Eso es lo que yo estoy trabajando, digamos, con más perspectiva. No puedo en este momento detenerme en los detalles, pero sí decirles que, sobre todo, la observación, que me parece que es lo más relevante en este caso, tiene que ver con el recuento que hice al final, ¿verdad?, para conjuntar una serie de trabajos, ¿verdad?, que ahorita les comentaré básicamente. Tiene que ver con ponencias, un número de 132 ponencias y también un número importante de artículos publicados directamente, sobre todo en la revista de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, que es una revista ya muy reconocida, que es Artefacto Visual, ¿verdad? Entonces, de este conjunto, yo lo que hice es extraer una muestra estructurada, es decir, ¿verdad?, ubicando más que todo no la representatividad, sino los lugares de donde se habla, ¿verdad? Y esto tenía que ver desde luego con la temática y con los distintos eventos que yo fui registrando. Entonces, a partir de ahí es que pude hacer, como le decía yo, algunas consideraciones y entonces más adelante diré en particular qué es lo que yo considero que pueden ponerse en la mesa, dijéramos, del debate como problemáticas no visibles. Ahora, todo parte de un gran problema, para mí, que aparentemente no lo es, puesto que se acepta muy tranquilamente no solo, dijéramos, en los artículos ya en particular de indagación, sino en todos los discursos que se generan a partir para presentar justamente los trabajos o los dossiers, ¿verdad?, y que dan como por sentado que efectivamente lo que dijo Michel ya hace algunos años, ¿verdad?, nosotros debemos acatarlo en América Latina, cuando que hubo críticas en su momento también en los, digamos, espacios y foros internacionales en el sentido de que, como estudios visuales, si bien tendríamos que reconocer que aparecen posteriores a lo que se conoce ahora, ya se consolidó como la cultura visual, se dijo, entonces nosotros seríamos el campo de estudio, ¿verdad? Los estudios visuales serían el campo de estudio, pero el objeto de estudio sería la cultura visual. Y aquí el primer problema que yo quiero plantear y subrayar. Esto no es tan fácilmente así de aceptarse, al menos por tres motivos principales. En primer lugar, porque da la casualidad, y no tanto, que la cultura visual es ya, y desde esa época, desde los 90, un campo reconocido, es decir, con autores, con trabajos, con aproximaciones, con journals especializados, con un canon de trabajo, el cual, por cierto, voy a comentar algo al final, porque hay una herencia, ¿verdad?, que también parece que no tenemos por qué discutir. Yo no lo veo así. El tema entonces es que, o bien, yo diría, ¿verdad?, a partir de ello viene el segundo punto. Quiere decir entonces que los estudios visuales no tienen su propio objeto de estudio, porque en aras de que es una transdisciplinariedad y que por lo tanto más bien se configura, ¿verdad?, de estos trasvases, de estas interconexiones, de estas superaciones entre las disciplinas, que por cierto se pide que sean trabajadas de manera indisciplinada. Digo, suena muy bien, interesante, bonito, moderno, etcétera, pero no creo que funcione muy claramente. No, sobre todo si tenemos en cuenta que también el propio Mitchell, ¿verdad?, dijo en su momento, y no lo hemos aceptado, eso sí,
en América Latina, que los estudios visuales no tendrían nada que ver con la historia del arte, pero tampoco con la estética. Me rebelo ante eso. Definitivamente me parece que así no son las cosas, ¿verdad? Ya hubo críticas, insisto, ¿verdad? Para ver cómo esto era problemático. El tema aquí es que, al final de cuentas, la mayoría coincide, digo, de los teóricos, de la gente que habló al respecto y sostiene también su producción dentro de la cultura visual. Esta es la que reconoce, y nosotros, bien, gracias, ¿verdad? O da lo mismo hablar de cultura visual que de estudios visuales, dos caras de la misma moneda. Muy bien, no acepto eso y es el primer problema. ¿Por qué es un problema? Porque ahora viene la observación que yo generé. En una gran mayoría de los escritos, insisto, que además son arbitrados en general, o también por lo menos aprobados, si son ponencias, para exponerse en foros, en encuentros, congresos, resulta que ahí sí hay una manga muy ancha. En general no se discute cuáles son los orígenes epistemológicos para nada, ni de los estudios visuales, pero tampoco de la cultura visual. Entonces fácilmente se dice que sí, que se va a trabajar algo relativo a la cultura visual, ¿verdad? Esta tiene que ver obviamente con todo ese conjunto, esa magma, ¿verdad?, de imágenes, y entonces la visualidad vendría a ser la práctica a través de la cual nosotros aplicamos la vista, etcétera, y hacemos todos estos procesos de visualización. Bueno, tampoco eso nos da una perspectiva. ¿Qué pasa entonces con los trabajos? Y aquí viene el tema que más me preocupa a mí y que espero al menos que ustedes puedan tenerlo en cuenta, porque finalmente lo que apareció, que fíjense, como una posibilidad de ampliar, ¿no? Dijéramos, el universo, o más bien el campo de aproximación, no solo a la imagen, sino a la mirada. Aceptemos en todo caso que también a la visualidad. Resulta que se nos puede ir de las manos. Nos está desbordando en temas. ¿Qué pasa con entonces, les decía yo, esta observación? Bueno, justo lo común es no encontrar ninguna reflexión en torno a la epistemología, es decir, no se cuestiona absolutamente, ¿verdad?, si los estudios visuales o la cultura visual y cuál es, que ahí viene la consecuencia más importante, ¿no? ¿Cómo se construyen esos objetos de estudio? ¿Vean? Ahí caemos, yo diría, en un terrible agujero negro, porque es como si ignorásemos que si hablamos, ¿verdad?, de que no está construido el objeto de estudio, tenemos con mayor razón la obligación, es un rigor y es un requisito de que en cada caso construyamos adecuadamente nuestros objetos de estudio. Ahí está Bachelard, ahí están otras orientaciones, si ustedes quieren, o inclusive la fenomenología nos puede aportar, desde luego, para que hagamos ese trabajo. No lo dejemos sin realizar, porque corremos el riesgo, ¿se fijan?, de lo que les voy a comentar en un momento. Ahora, no hay compromiso con la teoría, ¿se fijan? Y eso me parece ya mucho más delicado. Es decir, se da una referencia a citas. Entonces hablo, en el mejor de los casos, de Didi Huberman, en algún caso, y mal usado, a Lacan, ¿no?, a Benjamin, a Barth. Entonces, quiere decir que podemos estar supuestamente haciendo trabajos de indagación con el rigor necesario, ¿no?, pero que en aras de que como somos tan flexibles y que los campos, ¿verdad?, y son los problemas que se están apenas conformando, yo digo, es muy riesgoso. Otra vez, por lo que les voy a decir ahora sí en unos minutos. Un buen número de escritos sí mencionan a la cultura visual, incluso como una categoría de análisis. Pero aquí el tema es que no se desarrolla un trabajo conceptual. Es decir, parece que no sabemos lo que es eso.
¿verdad? Que basta con poner la cita y decir, sí, fulano dijo que la cultura visual, ¿verdad? Ahí está Mirzoeff, ahí está Stuart Hall, o ahí está Mickey Ball, ¿no? O Susan Bookmorse, ¡pum! Y eso fuera suficiente, y eso avalara lo que a continuación nosotros podemos inscribir. ¿Se fijan? Es como un paso en falso. No se desarrolla, decía, ningún trabajo conceptual. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué problema aparece ahí? Pues nada menos que no le damos coherencia, no le damos consistencia a las indagaciones, a los textos, a los discursos, y por lo tanto, sin darnos cuenta tal vez, o aplicamos un procedimiento eminentemente deductivo, ¿verdad? De una verdad general de la cultura visual, y nos llegamos al fotógrafo consentido, ¿verdad? Que vamos a analizar su obra incluso de manera insuficiente. ¿Se fijan? Tenemos que ser mucho más humildes en los visuales y decir, tal vez no pueda yo hacer un análisis de la imagen como la hace un artista o un crítico de arte. ¿Por qué? Porque ahí están las varias teorías, jóvenes, pero el tema es la metodología. Generalmente, y eso es lo que yo encuentro ahí, a reserva de que ustedes me puedan decir, no, está usted equivocado, hay más. Sí, pero básicamente el problema es que el trabajo, dijéramos, donde encuentra uno más interpretativo, típicamente utiliza una iconografía muy conservadora, más bien derivada de Panofsky. ¿Se fijan? Y esto, los que creo que saben mucho más que yo dirán, bueno, pues sí, tiene sus límites, no podemos quedarnos ahí. O también comentarios, se fijan, superficiales, no sustanciales, que no aportan a que se logre una inscripción de las imágenes realmente en un contexto, sea social, político, económico, cultural. Llama la atención especialmente que de los 20 trabajos que les digo que yo elegí, ¿verdad? Para, como muestra estructurada, uno solamente haya sido el que desde el título establece con claridad que va a ser una problematización específico de algunos supuestos de una exposición y al final termina diciendo lo crítico del arte no radica, esto me parece importante, en una sustancia o una temática o una estrategia de exhibición, sino en las maneras como una obra resiste a la red de discursos hegemónicos en que se desenvuelve. Muy bien. Bueno, quiero decirles que las áreas son preocupantes, las áreas que abarca los estudios visuales, nada más lo mencionaré muy brevemente, en un minuto. Arte, cine, documental, imagen y memoria, objetos suntuarios, visibilidad, fotografía, violencia, visualidad, arte, política y sociedad, metodologías para el estudio del audiovisual, representaciones en revistas, fotoperiodismo, sexualidad, autorrepresentación indígena, la mirada, imagen y guerrilla, internet y visualidades, arte, archivo y visualización de datos, visualidades fronterizas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué encuentro yo después de este recorrido? Y bueno, pensarán que soy un poco estricto, pero no encuentro otras palabras. Por el momento, lo que yo encuentro son unos estudios visuales, para decirlo directamente, demasiado fáciles. Es decir, los temas son dispersos. Las elecciones de métodos no son teorizadas. Hacen que sea bastante simple generar textos y poco gratificante comparar un texto con otro, un discurso con otro. Lo que más importa es la facilidad. Que todo mundo pueda caber y decir estoy haciendo estudios visuales. Son demasiado fáciles de aprender, de estudiar, de practicar. Demasiado fáciles en sí mismos. Entonces, conclusión, porque se me acaba el tiempo. Se necesitan unos estudios visuales más densos en teorías y estrategias, más reflexivos sobre su propia historia, más cautelosos con las teorías visuales existentes, más atentos a las disciplinas vecinas y lejanas, más pendientes de su propio sentido de la visualidad, menos predecibles en su política y menos rutinarios en la elección de temas.
¿Por qué no convertir los estudios visuales? Son mis alternativas de solución en el tema que su nombre implica, es decir, el estudio utilizando la gama completa de teorías y de todas las disciplinas interesadas acerca de lo visual. ¿Por qué no intentar condensar los muchos tipos dispares de competencia visual en las artes y las ciencias en un solo lugar? Y finalmente, ¿por qué no expandir los estudios localizados de lo visual para que puedan comenzar a cruzarse y a fusionarse con otros estudios? Para que la disciplina sea un poco más ingeniosa posible, habría que ampliar la lista de autores preferentes. Y termino con un comentario que puede ser, dijéramos, un incentivo. Es prometedor que nada absolutamente en la constitución actual de la cultura visual, ¿verdad?, impida una expansión, siempre y cuando no exista una limitante en el sentido de simplemente nosotros continuar sin reflexionar lo que estamos haciendo y lo que pretendemos, sino continuar abarcando y no hacer que nuestro campo de estudio sea cada vez más desafiante. Muchas gracias.